La villana quiere poner a dieta a su esposo. Volumen 2.5. Capítulo 1. Camilla decidió hacer de Nicole su doncella personal por el momento. Mientras tanto, todas las sirvientas que le habían ordenado a Nicole que lastimara a Camilla de esa manera habían sido despedidas por Alois. Una de esas doncellas era hija legítima de la familia Ende, por lo que podrían surgir complicaciones con la casa Ende en el futuro. Debido a esta posibilidad, la mansión se vio envuelta en un ambiente algo tenso. Hasta ahora, ninguna chica de una casa noble había sido despedida de su puesto. Dado que Alois solía ser bastante indulgente, no despediría a un sirviente incluso si cometían varios errores. Además, no parecía que esas sirvientas hubieran sido despedidas por no cumplir con sus estándares. Entonces, ¿por qué fueron expulsados de la mansión? Por supuesto, todos los sirvientes tenían sus propias ideas. Camilla es la que mueve los hilos detrás de esto. Alois ha sido atrapado en la trampa de Camilla y ella realmente es tan malvada como dicen los rumores. Ese tipo de rumores comenzaban a incendiarse. Por lo demás, los días pasaron relativamente tranquilos. Con respecto al problema con la familia Ende, Camilla no estaba realmente en condiciones de poder hacer nada. Por supuesto que no se sentía cómoda con los falsos rumores sobre ella, pero eso no era nada nuevo. Para Camilla, solo había una verdadera preocupación en su mente. La dieta de Alois se había reducido a 6 comidas al día. Desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena. Y por supuesto, su merienda de medianoche. Finalmente, lo había reducido a solo el doble de la cantidad normal de comidas. Aunque estaba satisfecha con el progreso, todavía no podía ver ningún cambio real en su apariencia física. Ya habían pasado cerca de 3 meses desde que Camilla había llegado a Montón. ¿Se supone que esto es Monchat? Hace 2 meses, Alois le había dicho con seriedad que perdería peso. Eliminar 2 comidas de su dieta en 2 meses se sintió como un buen comienzo. Aunque hubo una breve recaída en su dieta regular debido a un incidente, ella logró que volviera a encarrilarse. De hecho, ya estaba considerando reducir sus comidas en una vez más. Si lograba lograr eso, Alois solo estaría comiendo 5 comidas. El mes siguiente, 4 comidas. Entonces, finalmente, podría reducirlo al número estándar. Dicho esto, todavía come demasiado para una sola comida. La comida está apilada y cubierta con cantidades exorbitantes de grasa, azúcar y condimentos. No parecía importarle el ejercicio en absoluto, pasando su tiempo trabajando o leyendo en su estudio. Para decirlo sin rodeos, el sapo era tan grande como siempre. Los sirvientes susurraron entre ellos que Alois había perdido peso, pero Camilla no pudo ver la diferencia. Debería pasar a la siguiente fase pronto. A juzgar por lo poco que parecía haber cambiado su cuerpo para ella, definitivamente se derretiría en un charco de sudor y grasa si comenzara a hacer ejercicio ahora. Por lo tanto, su próximo objetivo fue cambiar el contenido de sus comidas. Mientras Camilla estaba de pie con los brazos cruzados en su habitación, una sonrisa apareció en su rostro. Una sonrisa nefastamente malvada. La cocina de la mansión Monchat estaba ubicada en el sótano. A la escalera de descenso se accede directamente desde una zona de restauración donde se dispone la comida en bandejas con servilletas, condimentos y utensilios. Después de pasar por un conjunto de puertas dobles, se encontraba el comedor donde los residentes e invitados comerían por igual. La habitación donde comían los sirvientes también estaba en el sótano, junto a la cocina. Solo comerían después de que el maestro hubiera terminado su propia comida. También era costumbre que los sirvientes menores comieran después de los sirvientes mayores. Dicho esto, no era una regla que se cumpliera estrictamente. Debido a los diferentes horarios de trabajo, era imposible que todos comieran todos a la vez. Alois tampoco era tan estricto como maestro cuando se trataba de cosas como esa. Los sirvientes mayores tratarían de mantener la antigua tradición, pero los sirvientes menores a menudo llegaban tarde a esta hora de comida habitual. La cocina estaba más allá de esa habitación. Algunos de los sirvientes aún estaban terminando de desayunar mientras que las fregonas acababan de terminar su trabajo. Los cocineros también estaban libres hasta la próxima comida, por lo que el lugar parecía desierto. En esa habitación vacía, se podía escuchar el sonido de una olla hirviendo siendo revuelta. Sobre un gran horno que ocupaba todo un rincón de la habitación, se asaba una olla llena de restos de huesos. Todavía hervía a fuego lento y burbujeaba a pesar de que se había bajado el fuego. En el centro de la habitación, había 2 bancos largos.
Había un solo hombre en la habitación, de pie en el banco cerca de la olla. Se cruzó de brazos mientras miraba la olla como si estuviera paralizado, aparentemente sin darse cuenta de que había un intruso en la cocina. Parecía estar completamente solo y ese hombre solitario frunció el ceño como si algo lo perturbara. Su rostro se veía severo cuando dijo en voz baja: el joven maestro está comiendo menos. Parecía tener 40 y tantos años. Su uniforme de chef recto no combinaba bien con su apariencia dura. Fuertes músculos tendían sus antebrazos, descubiertos por las mangas arremangadas. Dio una imagen más parecida a una especie de minero o carpintero que a un chef. No, solo ha estado comiendo demasiado hasta ahora. Entonces, esto es realmente algo bueno, ¿verdad? El hombre jugueteaba inquieto con el cuchillo de chef en la mano mientras paseaba frente al horno, sin prestar mucha atención a nada más. Pero, me pregunto por qué decidió hacer esto tan repentinamente. ¿Realmente llegó a odiar mi comida? Se rascó la cabeza con ansiedad. Mientras se revolvía el cabello con su preocupación distraída, la persona que miraba no pudo evitar encogerse de miedo al verlo apenas notar cómo el cuchillo que sostenía se balanceaba cerca de su cara. No, puede ser un poco salado, pero eso no lo hace malo, ¿verdad? Murmuró amargamente mientras sacudía la cabeza. Parecía que estaba teniendo una crisis de confianza. Pero incluso si estaba un poco demasiado salado, el joven maestro siempre entendió la delicadeza de su sabor. Pero, ¿y si ya no quiere comer mi comida? Oye. Ua. Sorprendido por la repentina aparición de esa voz, el hombre aulló. La voz sonaba como si estuviera justo a su lado, como si se lo hubieran dicho justo en su oído. Levantó el cuchillo en defensa propia por reflejo, pero después de ver a quién apuntaba, lo volvió a bajar. ¿Eres el chef aquí? Antes de que pudiera interrogarla, la chica le había hecho una pregunta. Esa joven de aspecto orgulloso que era muchos años más joven que él no se inmutó al ver el cuchillo, como si no hubiera estado allí en absoluto. Era más alta que otras chicas de su edad, pero aún así era más baja que el hombre. Se veía bastante esbelta con su vestido simple pero limpio, con su cabello negro recogido en una cola de caballo. Con ese vestido y actitud altiva, estaba claro que ella era una especie de hija de un noble. Oye tú, ¿eres algún tipo de sirvienta? No me sorprendas así. Base 13. Las hijas de nobleman a menudo servían como sirvientas principales para la familia Monchat. Si solo tuvieran parientes lejanos o hubiera algún tipo de circunstancia, servirían como sirvientas de menor rango. En pocas palabras, la familia Monchat siempre tuvo como objetivo mantener buenas relaciones con sus casas vasallas. Era costumbre que a las hijas de estas casas se les dieran buenos puestos en la mansión. Cuando el hombre la llamó sirvienta mayor, la joven frente a ella abrió los ojos con sorpresa. Pero, después de un momento de vacilación, asintió. Sí, soy una sirvienta senior. Tengo algunas cosas que me gustaría preguntarte. Fuzu, eso es lo que dijo la mujer, Camilla, con una sonrisa. La comida servida en la mansión Monchat fue deliciosa. Siempre y cuando dejes de lado la comida que se le sirvió a Alois, las comidas personales de Camilla siempre fueron deliciosas y nunca tuvo ninguna queja. Por lo tanto, no parecía que hubiera un problema con las habilidades del chef. En ese caso, ¿por qué las comidas de Alois se habían convertido en esas monstruosidades violentas? Fue Gerda quien pareció tener una gran influencia en la vida de Alois. Pero, si alguna vez le pidiera a esa mujer que cambiara, solo sería recibida con frialdad. Como resultado, las cosas probablemente terminarían aún peor entre ella y los sirvientes de la casa. Entonces, todo lo que pudo hacer fue dirigirse directamente al chef a cargo de las comidas. ¿Qué había salido mal exactamente? ¿Por qué solo las comidas de Alois eran horribles? ¿Cuál fue la razón detrás de todo? Lo averiguaré, aunque tenga que amenazarlo. En pocas palabras, esa era la única manera. Capítulo 2. Dios mío. Esto es realmente delicioso. Realmente eres una chica grosera. El chef se quejó cuando Camilla dejó escapar un grito de sorpresa en el momento en que probó la sopa que había preparado. Decidir de repente que quieres comer la comida de Alois de la nada así, si le dijera a alguien, estarías en tu trasero. Naturalmente. Camilla sigue siendo alguien que la mayoría de los sirvientes no ven o evitan ver a propósito. Incluso cuando intentaba hablar con ellos, ponían excusas y escapaban. Para hablar un poco con uno de los sirvientes, ella no corrigió su malentendido y fingió ser una sirvienta. Sin embargo, en realidad actuar como tal era algo completamente diferente.
De hecho, el chef estaba siendo inusualmente tolerante con Camilla, quien, disfrazada de criada, de repente le dijo que le gustaría probar algo de la comida que estaba preparando para Alois. Pero, en este momento, a Camilla no le importaba algo así. Dentro de la olla frente a ella había una sopa clara. Solo había una ligera película de grasa que cubría su superficie. A juzgar por el sabor, solo se había usado sal y pimienta para sazonar. Sin embargo, de alguna manera, tenía una dulzura delicada. Por no hablar de una fragancia peculiar. A pesar de que no era un sabor complicado, tenía una profundidad que no podía ser el resultado de la sal sola. Esto se ha dejado cocer durante algún tiempo. ¿Usaste caldo de pollo, sí? Pero, ¿qué es este sabor? A pesar de que hay un olor extraño, no puedo identificarlo en absoluto. ¡Ah, cielos! ¿Qué es esto? Por supuesto que no lo obtendrás. HMPH, el hombre resopló burlonamente, pero no pudo ocultar la sonrisa en su rostro. Aparentemente, estaba satisfecho con la respuesta de Camilla. ¿Cómo podría una jovencita como tú esperar entender mi plato? Si pudieras, me quedaría sin trabajo. Gugugugu. Camilla sonaba frustrada. Estaba doblemente molesta por lo insolente que estaba siendo el hombre frente a ella. Es cierto que no podía entender lo que no sabía, pero lo único que podía decir con certeza era que este plato estaba delicioso. Había estado preparada para algo no comestible, porque la comida era algo preparado para Alois, pero por alguna razón, sintió una extraña sensación de derrota cuando la probó. ¿Qué pasó a partir de este momento para arruinar tanto el sabor? Todavía se estaba preparando la sopa. Los toques finales aún no se habían aplicado. ¿Es entonces cuando se agrega la abrumadora cantidad de sal? Pero realmente, ¿quién hubiera esperado un sabor tan profundo de un cocinero de aspecto tan tosco? Después de haberlo hecho perfectamente hasta ahora, ¿qué hizo este hombre para estropearlo por completo antes de servirlo? Cuando Camilla gimió mientras se frotaba las sienes, el hombre parecía confundido. ¿Eres nuevo por aquí por casualidad? Cuando el hombre dijo eso, le dio a Camilla otra evaluación. Ella frunció el ceño cuando el hombre una vez más la miró descaradamente de arriba abajo, pero él no pareció darse cuenta. Yo no soy el que agrega el condimento final y las guarniciones. Hago la mejor comida que puedo. Estoy en deuda con Lord Alois, así que nunca podría hacerle algo menos que lo mejor. ¿Qué quieres decir? Cuando Camilla le preguntó eso, el rostro del hombre adquirió una expresión amarga. Hizo una mueca mientras trataba de ocultarlo, pero fue inútil. Las mejores grasas, el mejor azúcar, la mejor sal. La persona que dirige la familia debe usarla en abundancia por encima de cualquier otra, manteniendo dogmáticamente la tradición de la familia Monchat. El servidor debe estar muy ocupado. El nombre del hombre era Gunther Brandt. Era un chef empleado por la familia Monchat. Era un cocinero al que el propio Alois le tomó cariño y contrató, pero parece que tenía sus diferencias con el resto de sirvientes de la casa. Bueno, tenía una apariencia tosca y una boca a juego. Un hombre como él sería mucho más adecuado para administrar un restaurante en la ciudad, no para preparar platos para un noble día tras día. De hecho, en realidad es un nombre culinario muy conocido en la ciudad, aunque esa es principalmente su propia afirmación. Puedo hacer temblar cualquier restaurante de al lado solo con mi voz, se jactaba. Por supuesto, Camilla no creyó una palabra de eso. ¿Por qué una niña pequeña como tú se preocupa tanto por la comida de Alois que has venido hasta un lugar como este? Decidiendo que Camilla era solo una molestia inofensiva, Gunther volvió a su cocina solitaria. Según él, estaba trabajando en la comida de Alois para la hora del té de la mañana. En este momento, estaba cortando cebollas finamente con su diestra habilidad con el cuchillo. El sonido del cuchillo a bordo resonó en la cocina en la que solo estaban dos personas. Pensé con seguridad que eras una de esas sirvientas que buscaban a ese tipo otra vez. Bueno, es un demonio por saltar, así que probablemente sea mejor que busques en los jardines que mirar por aquí. Gunther parecía disfrutar hablando mientras su boca se movía tan rápido como el cuchillo en su mano. Gracias a su boca de motor, Camilla, que estaba de pie detrás de él, estaba comenzando a evaluar la situación de la cocina de la mansión. Aparentemente, todos los cocineros excepto Gunther están fuera a esta hora del día. Había varias razones para ello. Algunos de ellos estaban tomando su descanso después de limpiar la cocina una vez que terminó el servicio de desayuno, algunos estaban comprando alimentos en la ciudad, otros estaban retorciendo el cuello de los pollos para la cena, y el resto simplemente saltaba.
Especialmente este Skipping Devil, quien aparentemente tenía una habilidad increíble pero una mala actitud y predilección por las mujeres. Aparentemente, las mujeres jóvenes a menudo venían a la cocina en busca de este Skipping Devil. De hecho, Camilla recordaba claramente haber escuchado a las criadas chismear de vez en cuando sobre un cocinero guapo. Es el hijo mayor de una familia acomodada, y no me puedo quejar de esa cara suya. Él es bastante brillante también. Puede que a veces sea un poco gilipollas, pero en realidad no es un mal tipo. Para una chica de tu edad, supongo que no puedes evitar enamorarte, ¿eh? No me interesa en lo más mínimo. Camilla dijo eso desde el fondo de su corazón. Camilla no estaba interesada en absoluto, incluso si él era el hombre más guapo del mundo. En toda su vida, Camilla nunca se había preocupado por otro. Entonces, esperaba lo mismo de cualquier hombre que afirmara cuidarla. Lo que más me preocupa en este momento son las comidas de Lord Alois. Tenía la impresión de que lo habían hecho demasiado sazonado de principio a fin. Entonces, ¿por qué alguien se esforzaría por estropear la comida de esa manera? ¿Eres honesto, no? La gente te odiará por eso, ¿sabes? Gunther dijo eso sin rodeos con una risa. Realmente era un hombre grosero. Debido a que lo había dicho con tanta naturalidad, Camilla casi se olvidó de enojarse por un momento mientras parpadeaba sorprendida. En particular, la gente de estas partes realmente odia eso. Todo el mundo por aquí está atado a sus viejas costumbres y tradiciones. Naturalmente, se vuelven muy susceptibles cuando los interrogas. Este es realmente un lugar extraño. Pero, así es como es. Giró el cuello para mirar a Camilla, que seguía parada detrás de él. Mientras la miraba con una ligera sensación de simpatía en sus ojos, Camilla frunció el ceño. Tú no naciste aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué hiciste para terminar aquí? No soy culpable de nada en absoluto. En su ira, Camilla gritó de vuelta. Camilla no sintió que alguna vez hubiera hecho algo malo, entonces, ¿por qué debería sentir remordimiento? Su único arrepentimiento fue, quizás debido a su amor ligeramente cegador por el príncipe Julián, que no actuó un poco más sabiamente. En primer lugar, ¿cómo sabes que no soy de aquí? Cuando Camilla le devolvió el fuego, Gunther volvió a su cocina, solo señalando con el pulgar en su dirección. Tu cabello. No hay familias aristocráticas de pelo negro por aquí. Los nobles aquí son muy particulares acerca de su crianza. Siempre les preocupa que la sangre de un criminal se mezcle con la suya. Perdóneme. ¿Delincuente? Camilla repitió esas conmovedoras palabras una vez más en su mente. Se sentía como si su ira que había comenzado a arder se hubiera extinguido por completo. Camilla miró al hombre como si tratara de averiguar a qué se refería, pero la espalda de Gunther no proporcionó pistas hasta que volvió a hablar. Esta tierra es originalmente un vertedero para criminales, aunque, eso ya fue hace mucho tiempo. Sintió un escalofrío en la columna. Camilla sintió que no podía creer lo que estaba escuchando. Mientras luchaba por aceptarlo, el sonido de las cebollas cortadas comenzó a resonar en la cocina nuevamente. Delincuente. Un vertedero. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? ¿El príncipe Julián lo sabía? No, aunque él no lo supiera, ella conocía a alguien que absolutamente debía haberlo hecho. Capítulo 3. Hace cientos de años, Montón fue una vez efectivamente una colonia penal. Pensándolo racionalmente, en comparación con las verdes colinas y los pastos del resto de Sonnenlicht, Montón era una tierra muy diferente. Siempre estaba húmedo, con vientos miasmáticos constantemente en el aire. Un pantano húmedo y horrible como este, ¿quién se mudaría voluntariamente aquí? Tu piel se agrietaría y enrojecería si se expusiera al miasma durante demasiado tiempo, y si fueras alguien con fuertes energías mágicas, el solo hecho de entrar en contacto con él podría hacer que tus poderes se descontrolaran. Sin embargo, tendría sentido que los criminales exiliados se encontraran sumergidos en un lugar así, sacando manastones de los pantanos mientras su piel estaba cubierta de llagas. La industria minera bien establecida que opera en todo Montón aún no se había desarrollado en ese entonces. La excavación de Manastone fue una tarea difícil y peligrosa, que realmente puso el cuerpo de un minero en peligro. Tampoco hubo algunas muertes. Pero no importa cuántas personas murieran, la extracción de Manastone tenía que continuar. Para la máquina de guerra, para el estudio de la hechicería, para el prestigio real y para intimidar a la nobleza a la obediencia. Incluso si hubo algunos sacrificios, sirvieron a su propósito. Por lo tanto, no había mucho motivo de preocupación si alguien moría como resultado de la minería.
Fue la casa de Monchat y sus vasallos, la casa de Ende, quienes organizaron y coordinaron estos esfuerzos mineros. Esto también estaba haciendo el trabajo sucio de la familia real. Eso era lo que significaba ser una sombra. Se decía que la familia Monchat, que se jactaba con orgullo de que su linaje era una rama cadete de la familia real, mantuvo sus matrimonios dentro de la familia para mantener puros sus linajes. Otras familias nobles del territorio siguieron el ejemplo de sus señores feudales e hicieron lo mismo. Por supuesto, esto fue hace mucho tiempo ahora. Camilla no sabía mucho sobre la historia de Montón. Ella sabía que tenía la reputación de ser un pantano lleno de miasma, aunque era una tierra rica en manastones. Lo que ella también había sabido era que su señor era de una rama de la familia real, aunque ese señor muy rara vez visitaba desde Montón, ni tampoco nadie. Más que nada, Camilla simplemente nunca se había interesado por el pasado de Montón. Se podría decir lo mismo de la mayoría de las jóvenes hijas de la nobleza de la capital. Era un pantano espeluznante y enigmático. El señor era un sapo bulboso y feo. ¿Quién exactamente estaría interesado en las profundidades de una tierra que podría hacer que tu piel se pudra simplemente por ser lamida por el viento? En particular, cuando Camilla todavía estaba en la capital, una vez hubo un impulso para encontrar una pareja para casarse con el jefe de la familia Monchat. Pareces deliciosamente encantada con él, entonces, ¿por qué no te casas? Serían las palabras burlonas que escucharía si alguna vez mostrara algún interés en las tierras de Montón o la familia Monchat. Incluso cuando Camilla había sido enviada a estas tierras, no le importaba aprender nada más sobre la casa de Monchat o la historia de Montón. Eso era natural. Había sido completamente en contra de su voluntad. No tenía ningún deseo de casarse con ese hombre. Incluso tenía una leve esperanza de que todo se aclarara y pudiera regresar a la capital, por mucho que lo negara, por lo que nunca tuvo la intención de sumergirse en la cultura de la familia Monchat. Pero, ella estaba empezando a lamentar su falta de estudio. No soy un criminal. Por supuesto que no lo eres. Todo esto sucedió hace unos cientos de años. Mientras Gunther derretía una bola de mantequilla en la sartén para engrasarla, cortó sin rodeos el grito enojado de Camilla. En estos días, cuando se encierra a un delincuente, por lo general eso es solo el final. Dicho esto, las personas no eligen exactamente venir a un lugar como este si pueden evitarlo. Este lugar húmedo y deprimente. Mientras giraba la mantequilla derretida alrededor de la sartén, echó las cebollas picadas. Un agradable sonido a fuego lento recorrió esa tranquila cocina. Los tiempos pueden haber cambiado, pero este lugar todavía se aferra al pasado. Todos son tan melancólicos y retraídos, y debido a todo ese estigma de que sus antepasados fueron delincuentes, las celebraciones divertidas y brillantes siempre están mal vistas. Aquí no hay festivales ni nada por el estilo. ¿Sabía usted que? Ella no lo hizo. Camilla sacudió la cabeza instintivamente, a pesar de saber que Gunther no podía verla de espaldas. Había estado en esta mansión el tiempo suficiente para comprender lo sombría y retraída que era. Pero, eso no contó toda la historia. Grenze nunca fue ni la mitad de sombrío que aquí. Ese era el único pueblo que Camila conocía en esta tierra, aparte de la cercana capital del territorio. La ciudad minera más grande de Montón, Grenze. Debido a la abundancia de piedras de maná que se extraían de los pantanos cercanos, había un comercio próspero en la frontera, con las idas y venidas de los comerciantes que se sumaban a una atmósfera vibrante y enérgica. Había una gran diversidad entre la gente que caminaba por sus calles, con visitantes extranjeros de cerca y de lejos mezclándose entre sí y con los lugareños. Las voces que escuchó resonar en los mercados durante el día eran felices y alegres. Parecía todo lo contrario de lo que decía Gunther. Ese lugar es único. Colocando trozos de pollo troceados, especias y champiñones cortados en cúbitos en la sartén uno tras otro, Gunther mantuvo el fuego alto y los frió juntos. Grenze solo ha explotado así en los últimos años. Cuando Lord Alois llegó al poder, abrió las fronteras y los extranjeros entraron después de eso. A medida que se mezclaban los ingredientes, comenzaron a oler delicioso. Mientras escuchaba hablar a Gunther, la mitad de la mente de Camilla estaba pensando en cómo podría hacer al menos eso ella misma. El problema fue lo que vino después. Después de cortarlo todo y freír los ingredientes juntos, ¿qué vino después? Es por eso que Grenze tiene una profunda confianza en Lord Alois. Habría sido muy amado allí, ¿verdad? Ese puede ser el caso. Rolf y la anciana que dirigía el orfanato que ella visitó en Grenze parecían conocer bastante bien a Alois.
Durante esa comida desenfrenada que tuvieron, los huérfanos no parecían tímidos para jugar alrededor de Alois, incluso columpiándose en sus brazos y piernas. Entonces, ¿no se estaban burlando de él? Aunque esa idea apareció en su cabeza, tal vez fue porque confiaban en él. Dicho esto, la gente seguro que no estaba contenta con eso al principio. Lord Alois acababa de convertirse en el señor, y él también era joven. Hubo mucha resistencia, pero se las arregló para ponerlos de su lado con algunos compromisos. Gunther miró hacia atrás y tomó una pequeña bolsa de cáñamo que había dejado en el banco de la cocina. Al abrirlo, Camila vio que estaba lleno de cebada. Tomó una medida y la añadió a la sartén. Si estás solo, siempre hay un límite en lo que puedes hacer. Lo bueno para ese tipo, tenía un montón de aliados. Mientras decía eso, se acercó a la olla. Tomando un cucharón lleno de sopa, lo vació en la sartén. Luego, agarró una jarra medidora del banco. No era agua adentro, sino leche condensada. Después de esperar a que la sopa se cocinara según sus preferencias exactas, agregó un poco de leche. Mientras vertía la leche, la sopa en la sartén se había reducido a un punto en el que un delicioso aroma llegó a la nariz de Camilla. Camilla mantuvo las manos en la cintura sin mucho encanto mientras lo miraba. Había una extraña sensación de familiaridad en las palabras de Gunther, a pesar de ser algo que no debería ser de su incumbencia. ¿Pareces tener un poco de simpatía por Lord Alois? Así es. Lo dije antes, pero estoy en deuda con él. ¿Y cuánto tiempo han estado juntos entonces? Veamos, fue casi al mismo tiempo que cuando estaba abriendo las fronteras en Grenze. En ese entonces, había un montón de cosas que Lord Alois no podía pasar por alto. Vaya. Camilla dijo eso mientras exhalaba. Miró fijamente la espalda de Gunther, sus ojos decididos a saber más. Dicho esto, había una cosa que Camilla quería saber más que nada. Entonces, ¿qué hicieron juntos Lord Alois y tú cuando estabas solo? Los hombros de Gunther saltaron cuando se dio la vuelta como si la pregunta lo hubiera sorprendido. Su expresión de ojos muy abiertos lentamente dio paso a una mirada amarga. Frunció el ceño mientras sus labios se doblaban con tristeza, sacudiendo la cabeza. Solo soy un cocinero, ¿no? Es lo único que puedo hacer de todos modos. ¿Estabas allí solo para cocinar para él? ¿No eran realmente amigos? Escucha aquí, tú, cuando se trata de cocinar, nadie puede hacer algo tan delicioso como yo. La irritación que sintió por su grosero invitado estaba grabada en su rostro. ¿Fue una reacción a que su habilidad culinaria fuera trivializada de esa manera o se había puesto nervioso porque Camilla había dado en el blanco? Es posible que solo estuviera enojado con Camilla, quien actuó como si supiera todo sobre él a pesar de que solo se conocía por primera vez. Pero, Camilla superó sus frustraciones mientras sacaba pecho con orgullo. La razón por la que no sintió ninguna intimidación en absoluto fue por su suprema confianza en sí misma. Cuando se trata de comida, incluso yo puedo hacer eso. Ah. Estabas completamente perdido tratando de descifrar mi sopa hace un momento. Ya me he dado cuenta de eso. Camilla se rió alegremente a pesar del comentario punzante de Gunther. Esa dulzura peculiar, fue ese vino, ¿no? El producto insignia de House of Stone. Un vino que disfrutaba de una popularidad aún mayor este año, incluso llegó a la remota tierra de Montón. Gunther se vio desconcertado por la expresión de seguridad de Camilla. Incluso sintió que su ira se desvanecía al enfrentarse a esa atmósfera impecablemente digna de ella. Él distraídamente se quedó boquiabierto mientras la miraba, sin embargo, aunque se quedaron en silencio por un momento, Camilla no dijo una palabra. De hecho, era ese vino exacto. Eventualmente había logrado deducir el sabor a pesar de que solo había usado unas pocas gotas en esa gran olla de sopa. Ella tenía razón, pero ¿es eso lo único que sabes? Ella solo sabía sobre el vino. ¿Cómo puede actuar con tanta altivez con solo eso? Capítulo 4. ¿Qué acabo de decir? No hiervas la leche. Se cuajará. Lo detuve en el último segundo posible. No ha hervido. Eso es solo porque lo noté. Lo arruinaste mucho la última vez que lo intentaste, ¿recuerdas? Lo detuve por mi cuenta. ¿Es eso así? ¿Qué diablos te pasa, eh? Has estado actuando como si fueras el dueño del lugar todo este maldito tiempo. ¿Por qué, insolente? Esa tarde. Después del ajetreado servicio de la hora del almuerzo, los cocineros habían vuelto a abandonar la cocina. Aunque la cocina generalmente estaba tranquila, hoy de alguna manera había más ruido que durante el almuerzo.
Alzando su pesado cuerpo del comedor, Alois siguió el ruido que resonaba en el sótano, desconcertado por lo que estaba pasando. Ambas voces que discutían con fiereza también le eran familiares a Alois. Una voz pertenecía a Gunther, un cocinero que había trabajado para él durante muchos años. La otra persona era Camila. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, señor Alois. Tiempo perfecto. Tan pronto como la llamó, Camila giró rápidamente sobre sus talones. Por favor, espera allí un momento. Le ordenó, tomando 2 platos de la banca. Luego, sin darle a Alois ni un momento para cuestionar lo que estaba haciendo, comenzó a servir algo en los platos frente a ella. ¿Papilla? Mirando por encima de la espalda de Camilla, Alois miró la parte superior del horno de la cocina. Había 2 cuencos poco profundos y 2 sartenes. Observó cómo Camilla usaba un cucharón para repartir masas blancas espesas y grumosas en los platos. ¿Qué está pasando? Alois realmente no tenía idea. Siempre es a esta hora del día cuando Gunther prepara los bocadillos de Alois. Bueno, incluso si se llaman bocadillos, este seguía siendo Alois. Todavía fue una comida bastante considerable para los estándares de cualquier otra persona, pero ese no es el punto. Uno de los placeres secretos de Alois era saborearlos en la cocina antes de que se los sirvieran debidamente. Sabiendo que esto era algo que Alois esperaba con ansias todos los días, Gunther siempre se aseguraba de que la cocina estuviera tranquila y lista para él en estas visitas secretas al sótano. Entonces, el ruido de hoy fue profundamente inusual. Por supuesto, todo fue por Camilla. ¿Qué demonios estaba haciendo ella aquí? Pensó en eso mientras miraba alrededor de las otras encimeras de la cocina sin gente. Había varios ingredientes que habían sido cortados en varios estados y bolsas de trigo medio vacías con la parte superior enrollada. Gotas y manchas de leche quedaron en el banco, como si no hubiera habido un momento para limpiarse. Las estufas estaban manchadas, un signo de cocción tosca y desordenada. Era completamente diferente a la cocina elegante y limpia de Gunther. Cada vez que cocina, suele ser tan limpio y ordenado que cuando el último plato del servicio estaba listo para ir a los meseros, su estación estaba tan limpia que era como si ya lo hubiera lavado. Camilla empujó los 2 platos frente al todavía confundido Alois. Podía oler el suave aroma de la leche del vapor que se elevaba, haciéndole imaginar un sabor cálido. Ambos platos tenían una porción de avena y era difícil ver alguna diferencia entre ellos. Pero por alguna razón, se hicieron en sartenes separadas. ¿Cuál es más delicioso? Ahora, si quisieras. Alois parpadeó cuando los platos de gacha se acercaron cada vez más. Incluso Gunther miró a Camilla con sorpresa. Camilla. Cabello negro, una chica noble. Un extranjero. El vino. Murmurando, miró a Camilla con total incredulidad. Como si fuera algo imposible. ¿Eres la hija del conde Storm? Cuando escuchó las palabras de Gunther, se volvió hacia él con la barbilla levantada con altivez, mostrando una sonrisa maliciosa. Alois se marchitó bajo la mirada de Camilla mientras ella contenía la respiración. Camilla de alguna manera había logrado despejar suficiente espacio en ese sucio mostrador de la cocina para que Alois se sentara con los 2 platos frente a él. El plato del lado derecho de Alois fue hecho por Camilla. A la izquierda, la de Gunther. Dicho esto, Alois no sabía nada de eso. Cuidadosamente comió cucharadas de las gachas que tenía frente a él, un sorbo vacilante tras otro. Se sentía como si Camilla estuviera estudiando cada una de sus expresiones faciales, cada vez que su rostro se movía, su expresión tenía una reacción en cadena mientras lo observaba desde el otro lado del mostrador. Cuando él pasó al segundo plato, ella se inclinó hacia adelante para mirar aún más de cerca. Alois luchaba por mantener la calma. Mientras tanto, Camilla tampoco podía quedarse quieta. De los 2 platos, uno de ellos lo hizo Camila. El otro de Gunther. Incluso si se enfrenta a un chef profesional, odiaría perder. Además, la comida de Camilla siempre fue muy popular en el orfanato. No sentía que sus habilidades se hubieran oxidado en absoluto. No hubo mucha diferencia entre las 2 porciones de papilla a nivel superficial. También usaron exactamente los mismos ingredientes. Ambos siguieron más o menos exactamente el mismo método, aunque eso se debió principalmente a que Gunther la miraba y gritaba cuando hacía algo mal. Ambos también usaron muchos menos condimentos que los que normalmente tenían las comidas de Alois. Todavía habría sido bastante fuerte para una persona normal, pero todavía era Alois. Aunque todavía no había sucumbido a la presión de juzgar, todavía se sentía incómodo.
Me pregunto si él puede incluso notar la diferencia. Gunther escuchó a Camilla murmurar por lo bajo. Oye tú, ¿no sabes sobre el gran sentido del gusto de Alois? Esta es la primera vez que escucho de eso. En este punto, se preguntó si su lengua se había adormecido por la sal y el azúcar. Pero, recordando cuando Alois preparaba comida en el orfanato, había sido condimentada correctamente. Mientras seguía mirando preocupada a Alois, reflexionó sobre lo que dijo Gunther. Cambiando sus ojos hacia el cocinero, Camilla susurró. Aunque come así, ¿dices que todavía tiene su sentido del gusto? Obviamente. ¿Por qué otra razón crees que Lord Alois baja a la cocina de esta manera? ¿Por qué? La propia Camilla acababa de darse cuenta de lo fuera de lugar que se veía Alois en esta cocina. ¿Por qué exactamente el dueño de la casa había venido solo a la cocina en un momento del día en el que normalmente estaría casi completamente desierta? ¿Estaba aquí para cocinar solo? Pero en esta tierra la cocina era considerada una virtud. A diferencia de Camilla, que tenía que mantener su afición en secreto, Alois podía cocinar todo lo que quisiera si quería. No había razón para esperar hasta que la mayoría de los cocineros se hubieran ido. Él viene en secreto para comer algo de mi comida. ¿Ah? ¿Se estaba jactando de eso? Miró a Gunther con indignación, pero este no era el momento de comenzar otra pelea. Al darse cuenta de la mirada severa de Camilla, se encogió de hombros con una sonrisa. Cada vez que le sirven comida, está demasiado condimentada y regresa. La única forma en que su lengua puede recordar ese sabor es comiendo algo de mi comida. El rostro de Gunther comenzó a verse pensativo mientras hablaba. Apuesto a que tienes un sabor que tampoco quieres olvidar, ¿verdad? ¿Un sabor que no quiere olvidar? Quizás está hablando de algún tipo de memoria. El sabor de mis excelentes platos, obviamente. Camilla sintió aún más que no podía perder ante este hombre arrogante que podía decir algo así sin una pizca de humildad. En ese momento, ambos escucharon el sonido de una cuchara colocada sobre el mostrador. Cuando Camilla y Gunther se dieron la vuelta, vieron que Alois había terminado de comer. Entonces, ¿qué plato sabía mejor? Cuando Camilla le preguntó eso, Alois se movió incómodo en su asiento. Hizo una mueca como si estuviera en un gran problema mientras trataba de comparar los platos de Camilla y Gunther. Los ingredientes son los mismos, ¿verdad? La sopa para este congee también fue hecha por Gunther, ¿estoy en lo correcto? Sopa de pollo con hierbas, apio, zanahorias, cebollas y una base de hueso de vaca. Con aceitunas y vino tinto para terminar. Como siempre, justo en el dinero. Gunther levantó ambas manos como si se rindiera. Camilla, mientras tanto, ya comenzaba a sentirse frustrada. Como hija de un aristócrata de alto rango, Camilla estaba indignada porque su lengua había perdido frente a un hombre como Alois. Ambos fueron hechos usando el mismo método también. Revuelto con mantequilla y una reducción de leche, Alois parecía perdido en sus pensamientos mientras miraba los platos frente a él. Tomando en serio su papel de juzgar, reflexionó sobre ello durante mucho tiempo. A Camilla le resultó difícil quedarse callada, golpeando con impaciencia su pie mientras se preocupaba por su decisión. Dado que ambos estaban bastante deliciosos, espero que puedas perdonarme después por elegir un ganador. Ni qué decir. Ninguno de los dos estará satisfecho sin un ganador claro. Cuando Camilla lo desafió con su mirada, Alois suspiró. Debe haber tomado una decisión. Ambos son deliciosos, sin embargo, para decirlo sin rodeos, el plato de la izquierda tiene mucho cuidado. Puedo decir que se prestó mucha atención al calor para que el sabor no se estropeara. Está muy bien hecho. En cuanto al plato correcto, tiene un sabor simple pero encantador. El esfuerzo puesto en hacerlo es claramente obvio, por lo tanto, este era el plato de Camilla, ¿correcto? Habiendo dicho eso, Alois abrió su palma sobre el plato de la derecha. Ciertamente, el plato correcto fue el de Camilla. Estaba absolutamente en lo cierto. Cuando se trata de habilidad culinaria, el abismo de esos años de experiencia se puede saborear en el plato. Pero, el sabor no se puede decidir solo por la habilidad. Esta fue la primera vez que probé la comida de Camilla, ¿no? De vuelta en el orfanato, debido a lo mucho que los estaban atropellando, nunca tuvieron un momento para tomar ni un bocado de la comida que habían preparado. Entonces, esta fue la primera vez que Alois probó algo que Camilla había hecho. La cocina de Camilla no estuvo nada mal. Cuando se lo propone, hay muchas cosas que puede aprender. Sin embargo, su nivel de habilidad aún no puede compararse con el de un chef profesional.
Incluso si a los niños de un orfanato les encanta su cocina, es completamente diferente cuando son evaluados por un hombre con un paladar claramente refinado. Aún así, Alois está mirando el plato a su derecha. Dado que esto fue algo que hiciste, no puedo dejar que sea derrotado. Los ojos de Camilla se abrieron de par en par en estado de shock. La boca de Gunther también se abrió. Por supuesto, ninguno de los dos podía aceptar eso con calma. ¿Qué? Ambos hablaron al mismo tiempo. Fue cuando sus bocas se movieron al unísono que Alois se dio cuenta de su error. Eso no está bien. Eso no está bien en absoluto. Eso no es. Joven maestro. A pesar de que habían estado en la garganta del otro hasta ahora, de repente se unieron para regañar a Alois. Mientras que el rostro de Camilla parecía más arrepentido, Gunther parecía realmente dolido. Sus expresiones estaban uniformemente enfurecidas. Lo que estás diciendo es que a pesar de que mi plato fue peor, lo declaraste ganador porque lo hice. No quiero ganar con tu favoritismo. Joven maestro. ¿Qué piensas de nuestra larga amistad? ¿Te gusta esta mujer que apareció de la nada más que yo ahora, Alois solo pudo sonreír con tristeza. Tampoco habría escapado a un regaño si los hubiera declarado ganadores a ambos. Por supuesto, si decía que Gunther era el ganador, también habría tenido que sufrir la ira de Camilla. Si él hubiera mentido y dicho que Camillas era realmente más delicioso, ella habría terminado más herida por eso. En el momento en que le presentaron sus platos, Alois había sido jaque mate. Aún así, esta elección a la que finalmente llegó podría haber terminado siendo la peor de todas. Esto no puede terminar así. Gunther. Exijo que me enseñes más de tus habilidades culinarias. Absolutamente ganaré correctamente la próxima vez. Oye. Así es como la gente pide un favor de dónde vienes. Maldita villana mandona. Pero te llamas a ti mismo el mejor, ¿no es así? Por supuesto, nadie es mejor en la cocina que yo. Ah, cielos, vamos entonces. Te mostraré lo grandiosas que son mis habilidades. Mientras los dos gritaban de un lado a otro, caminaron hacia el horno. Parecía que Alois ya se había quedado atrás. Mientras los escuchaba discutir en silencio, Alois volvió a sonreír. La elección de Alois puede haber sido la peor a sus ojos, pero, tal vez, no fue del todo incorrecta.